Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del versículo 21 al 28. Y si ustedes lo encuentran, por favor, pónganse en pie y vamos a leer la palabra de Dios. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Todos tienen ganas de leer la palabra de Dios? Amén. Amén, amén. Vamos a leerlo entonces. Y si me permiten, leo el primero, ustedes leen el siguiente y luego el final, el 28, terminamos leyéndolo todos juntos. Salió Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bendito Dios. Estamos aquí, Señor, tus hijos, tu pueblo, reunidos en este lugar santo que es tu casa. Y hemos venido aquí, Señor, porque tenemos necesidad de ti, de estar contigo, de estar a tu lado, de sentir tu amor, de sentir tu caricia, de sentir el palpitar de tu corazón y de recostarnos, Señor, en tu seno y descansar. Y estar allí solamente, Señor, esperando en ti, recibiendo de ti tu amor, tu poder, queriendo escuchar tu voz, Señor. Tu voz que nos da aliento, que nos da ánimo, que nos ayuda a seguir adelante. Tu voz que nos guía, tu voz que nos levanta cuando estamos caídos. No queremos oír ninguna otra voz, Señor, en este día, solo la tuya. Pon un freno, Señor, a nuestros oídos y a nuestra boca, para que solamente escuchen tu voz en este día, Señor. Hemos oído muchas voces todos estos días, Señor. Muchas voces que nos dicen cosas buenas y cosas malas. Muchas voces que se levantan. Pero hoy, Señor, queremos oír tu voz. Y que seas tú, Señor, y solamente tú moviéndote en este lugar. Que ninguno de los que hemos entrado a este santo templo tuyo salgamos iguales como entramos, Señor. Que tú hagas una obra, la obra que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. Porque tú eres nuestro Dios. Y es a ti a quien venimos a honrar y a venerar en este día. Y queremos recibir de ti, Señor. Estamos hambrientos, estamos sedientos de ti, Señor. Nuestra alma clama por ti, Señor, en este día. Nuestro corazón palpita, Señor, por ti en este día.
Si estamos aquí, Señor, en este lugar, estamos vivos, estamos con salud, si nuestros hijos están aquí hoy con nosotros, es porque tú nos has dado la vida, porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Recibimos de ti lo que tú tienes para darnos, Señor. Recibimos de tu pan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Esta mujer que acabamos de leer, Tiro y Sidón eran regiones que quedaban fuera de Jerusalén, fuera de Judea, que era el sitio donde el Señor Jesús se movía. En el otro evangelio, en el evangelio de Marcos, podemos encontrar que lo que el Señor quería era como descansar un poco, porque allí en Judea, en Jerusalén, y en las partes donde Él estaba, todo el mundo lo conocía y todo el mundo quería estar con Él y todo el mundo quería buscar de Él sus milagros y sus favores. Y dice que el Señor se apartó allá a ese lugar como buscando unas vacaciones y dijo: me voy a ir allá que la gente casi no me conoce. Y vamos con los discípulos y nos tomamos un pequeño break y luego volvemos a Judea para seguir con el ministerio. Cuando Él estaba allá, una mujer cananea, dice el relato, clamaba al Señor diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y explica qué era lo que estaba pasando en su vida. Dice: mi hija, no era para ella el favor, era para la hija. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. De hecho, vemos que había una gran necesidad en esta mujer, que aunque no era judía y no había posiblemente leído las escrituras, pero de alguna forma tenía conocimiento de quién era el Señor Jesús, porque cuando ella lo llama de esta forma, Señor, Hijo de David, esto es algo que no todos lo hacían. Tenía que haber un conocimiento de la escritura para poder llamar al Señor Jesús Señor, Hijo de David, que era una mención a la identidad mesiánica del Señor Jesús. Es decir, al decirle Hijo de David, estaba diciendo que Él era el Mesías, ¿verdad? El Mesías, a quien Israel estaba esperando por tanto tiempo. Y ella tenía una necesidad muy grande. De hecho, estaba desesperada porque ella dice que clamaba, ¿verdad? Clamaba quiere decir que gritaba con todas sus fuerzas, ¿verdad? Es más que gritar, es clamar, es un grito de desesperación buscando ayuda de alguien, ¿verdad? Clamaba, dice la palabra de Dios. Y entonces ella estaba clamando y estaba gritándole al Señor Jesús que necesitaba ayuda. La ayuda no era para ella, precisamente era para su hija, pero también era para ella, porque ella estaba angustiada, estaba desesperada, tenía una hija enferma. No había manera de que esta hija se sane. Quién sabe cuánto tiempo estaba enferma, no lo dice la escritura, pero había una necesidad muy grande. Ella tenía una creencia en el Señor Jesús, porque lo llamó, con este título que le dio, lo llamó el Mesías. Es decir, ella creía en el Señor Jesús. Para ella, el Señor Jesús no era alguien que apareció por ahí y dijo: ¿y este quién será? Vamos a ver. No, ella sabía quién era y creía en Él. Por eso lo llamó de esta manera. Luego, al creer en Él, ella lo buscó, sabiendo que el Señor tenía el poder para sanar a su hija. Amén. Eso lo podemos ver ahí en el relato. Ella, cuando fue donde Él a pedirle ayuda, a decirle que tenga misericordia de ella, Él sabía que el Señor Jesús lo podía hacer, ¿verdad? Es decir, tenía fe en que el Señor Jesús podía sanar a su hija. Y esa fe le llevó a ella a superar
muchos obstáculos que se le presentaron en el camino, ¿no? La fe, esa fe que mueve montañas, esa fe que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos, la llevó a ella a superar todos los obstáculos que se presentaron alrededor. Y el primer obstáculo que se presentó fue el mismo Señor Jesús. Porque dice la Escritura, dice la palabra de Dios, en el versículo 23, Jesús, ¿qué dice? No le respondió palabra. Fíjense ustedes, ¿saben lo que esto significa, hermanos? Que la ignoró. Es como cuando la esposa va hablando y hablando y hablando y uno va manejando, ¿verdad? Concentrado, que está cayendo nieve o que hay mucho tráfico y la esposa habla y habla y habla y uno no sabe qué es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Y cuando le dice, mi amor, ¿qué opinas de lo que te pregunté? A ver, repítemelo porque es que no te escuché, ¿verdad? La ignoró. El Señor Jesús la ignoró. No le respondió palabra. Es posible, no lo dice aquí, pero estamos suponiendo cosas también, ¿verdad? Que ni siquiera la volvió a ver. Porque no le respondió. La mujer habrá venido por acá, él estaba aquí con sus 12 discípulos, y él iba caminando, y ella comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor siguió caminando como que nada. No le respondió. Pero esa falta de respuesta no significa que el Señor no quería hacer nada. Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús vino a esta tierra para liberar, para sanar, para perdonar pecados. Eso es lo que dice la Escritura. Y entonces, si nosotros suponemos que fue que el Señor no quería hacer nada, estamos totalmente equivocados. Porque el propósito de Dios al mandar al Señor Jesucristo a esta tierra era liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Y no decía a los judíos, decía a los cautivos, cualquiera que sea, a los enfermos, cualquiera que esté enfermo. Entonces el Señor Jesús quería hacerlo. Ese era el propósito de él. Pero ¿por qué guardó silencio? ¿Por qué guardó silencio? Cuando el Señor guarda silencio, el Señor tiene un propósito. Y cuando el Señor guarda silencio, el Señor tiene un propósito más grande que el que hubiera hecho cuando lo hace inmediatamente. Tenemos el caso de Lázaro, ¿verdad? Dice que María y Marta, las hermanas de Lázaro, cuando lo vieron que estaba muy enfermo, mandaron a gente a decirle al Señor Jesús, tu amigo está enfermo. Por favor, ven lo más pronto que puedas a sanarlo. Y de una forma increíble, la Escritura dice, y el Señor Jesús se demoró 2 días más en donde Él estaba, ¿verdad? Dice que después de que ellas le dijeron eso, le mandaron a decir eso, Él escuchó, y dice la Escritura, y se quedó 2 días más en aquel lugar. 2 días. Lázaro se estaba muriendo allá. Y el Señor dijo, bueno, espere el muerto. Es como en Ecuador, ¿verdad? Cuando hay un fuego, los bomberos, uno llama a los bomberos y dicen, mantenga el fuego hasta que lleguemos. Y así más o menos era. Y nunca llegan, el problema es que se quema la casa y nunca llegan, ¿verdad? Y el Señor Jesús dijo, me quedo aquí 2 días más. Y Lázaro muriéndose. Lázaro estaba muriéndose. Y Lázaro se murió. En esos 2 días se murió. Y cualquiera puede decir, pero qué raro el Señor Jesús. Miren, hermanos, si a donde mí vienen y me dicen, mi hijo Dani está enfermo y está grave, ¿no es cierto? Yo me voy al aeropuerto ese rato y cojo el primer vuelo que encuentro y me voy. Lo que haríamos cualquiera de nosotros, amén, cualquier padre. Pero este Señor, el Señor Jesús, Él se quedó 2 días más. Y Él dijo, pues, que aguante,
manténganlo al enfermo, a ver, hasta que yo llegue. Y el Señor Jesús, después de 2 días, dijo, vamos. Y estaba un poquito lejos, es decir que posiblemente le tomó otro día más en llegar. 3 o 4 días, 4 días después de la noticia. Está como en los hospitales de aquí de Toronto, ¿verdad? Uno va muriéndose y lo tienen ahí 24 horas y hay gente que se ha muerto ahí en el hospital. Sí, yo oí el otro día que alguien llamó al 911 desde una sala de espera del hospital para que lo vengan a socorrer porque estaba muriéndose allí y no lo atendían. Y entonces el Señor Jesús se tomó sus días, 4 días, llegó y encontró a Lázaro muerto. Pero Dios tenía un propósito. Si el Señor Jesús hubiera llegado corriendo el rato que le fueron a decir, esa historia de Lázaro hubiera sido una historia más de sanidad en la Biblia. Y fue Lázaro y fue el Señor Jesús y sanó a Lázaro. Amén. Pero el Señor Jesús tenía un propósito más grande que ese. Y su silencio y su espera y el hecho de que no hubo una respuesta inmediata tenía un propósito grande de Dios de resucitar a Lázaro y que esta historia que estaba escrita aquí se escriba como una resurrección y no como una sanidad. El propósito de Dios cuando Él guarda silencio. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego, ¿qué dice? Espera en Dios, ¿verdad? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, espera en Dios. Nosotros estamos acostumbrados a este evangelio tipo fast food, ¿verdad? Llegamos, es impresionante aquí cómo le sirven a uno en esos fast food. Ustedes han visto, no se demora ni un minuto en servirle. Uno llega allí al McDonald's o al Burger King o cualquiera de esos, ¿verdad? Uno está pidiendo y la chica ya está preparando la comida. Y enseguida. Y esa es nuestra mentalidad con el Señor Jesús. Venimos aquí, nos arrodillamos, Señor Jesús, sana a mi mamá. Y ese mismo instante el Señor tiene que ir y sanar y hacer lo que uno le pide, porque si no lo hace, ¿verdad? Nuestra fe comienza a tambalearse y nos desesperamos, nos angustiamos y sentimos que si estaré haciendo lo correcto, estaré haciendo bien. Espera, dice, en Dios. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates? Dice David. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te angustias? Espera, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo 40, del 1 al 3 dice, esperé pacientemente al Señor. Esperé pacientemente al Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Es el propósito de Dios. Toda esa gente que estaba desanimada, que estaba confundida, que estaba ahí diciendo, ¿qué fue lo que pasó? Este es su amigo y él se demora por allá 3, 4 días esperándolo y en esos días se murió y cuando él llegó acá, bueno, ya vino a llorarlo, pero toda esa gente que estaba angustiada, que estaba desesperada, cuando María salió, ¿verdad? Y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. Pero lo que el Señor Jesús quería era hacer algo más grande que lo que la gente quería que haga, que lo que la gente se imaginó siquiera que Él iba a hacer. Él quería hacer algo más grande. Su silencio tiene un propósito. Su silencio tiene siempre un propósito, y el propósito es hacer cosas más grandes para que la gente confíe, para que la gente vea, para que la gente crea en Él, para que nosotros creamos en Él cuando Él se manifiesta, ¿verdad? Y dice, esperé
Y Él me sacó y me salvó, porque Él es mi salvación, porque Él siempre me va a sostener. Yo recuerdo siempre la historia de cómo aprendí yo a nadar, ¿verdad? Yo aprendí a nadar cuando era muchachito, yo me acuerdo. Habría tenido, no hace mucho tiempo, hace como unos 40 años atrás. Yo habré tenido posiblemente unos 8 o 10 años tal vez. Y yo soy muy malo para acordarme de mis cosas, de cuando yo era niño, ¿verdad? Hace mucho tiempo ya. Pero yo sé que algunos de ustedes se acuerdan de cuando tenían 2, 3, 4 años. Yo me acuerdo casi nada. Y esta es una de las cosas que me acuerdo, porque recuerdo que allí en Cali una costumbre es ir al río, ¿no es cierto? A bañarse, al río Pance. Me acuerdo, mi papá le encantaba ir al río Pance y todos los fines de semana mi papá se pegaba sus borracheras con sus amigos el viernes y el sábado, pero el domingo era infallable llevarnos al río Pance porque era ahí cuando se reconciliaba con mi mamá y con sus hijos y llevaba comida y bueno, y hacíamos algo bien bonito allí. En una de esas que fuimos, yo tenía un perrito, me acuerdo siempre del nombre de este perrito, yo le puse Ringo. No sé si ustedes se acuerdan de esas películas del oeste antiguas, había alguien que se llamaba Ringo. Y a mí me gustó ese nombre y yo le puse a mi perro Ringo. Era un perrito pequeño. Y lo quería mucho, me acuerdo que lo quería mucho. Y cuando estábamos ahí en el río, el perro se cayó al río. Estábamos, yo no sé en qué lugar sería, pero había una como playa a un lado, pero al otro lado era así como una lomita, ¿no es cierto? Y estábamos allí en esa loma y yo caminando con mi perrito y el perro se cayó al agua. Y entonces cuando el perro se cayó, yo me desesperé porque dije, se me muere mi perrito, ¿verdad? Yo a esa edad no sabía que los perros sí sabían nadar. No importa que nadie les enseñe, los perros saben nadar desde chiquititos. Usted echa un perro al agua y sale nadando. Pero el perro no sabía que yo no sabía nadar. Y entonces el perro se cayó al agua y cuando yo lo vi que se cayó al agua, yo me tiré también a salvar mi perro. Pero cuando me metí al agua, el perro salió y yo me quedé ahí ahogándome, porque esa parte estaba un poco honda y no tocaba el piso. Y entonces yo comencé a gritarle a mi papá. Le dije, papi, ayúdame. Y mi papá, mueva los pies, mueva las manos. Y yo, papi, yo tragaba agua y me estaba ahogando, yo me estaba ahogando. Y mi papá era, mueva los pies, mueva las manos y que mueva las piernas. Y yo ahogándome, y yo no me acuerdo cuánta agua tragué de ese río Pance. Pero la cosa fue que de la desesperación, ¿no es cierto? Yo salí nadando de ahí, no sé cómo, y desde ese día aprendí a nadar. Mi papá estaba allí, él no quiso hacer nada, pero él quería que yo aprenda algo. Y siempre le doy gracias a Dios por eso, porque si tal vez no hubiera sido... Hay gente hoy día que están grandes y no saben nadar, ¿verdad? Yo sé nadar y me gusta mucho nadar, y sé nadar muy bien, ¿verdad? Alguna vez hasta estuve compitiendo en Cali, cuando estaba en el colegio, competí algunas veces en natación. Pero mi papá tenía un propósito, pero lo bonito de esto era que mi papá estaba allí parado, ¿verdad? Estaba parado al filo. Y yo creo que si yo tragaba más de 3 litros de agua, que creo que fue lo que me tragué ese día, y si ya mi papá veía que no salía, entonces mi papá se hubiera tirado y me hubiera sacado, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que el Señor... ¿Cómo dice? O el perro estaba desesperado ayer. Pero, hermanos, cuando Dios espera, Él tiene un propósito. Cuando Dios no responde tu oración en ese momento, Dios tiene un propósito para tu vida. Un propósito más grande del que tú ni siquiera puedes imaginar. Un propósito que no es tu propósito, porque nuestros propósitos, nuestros planes son así de chiquititos. El plan de Dios es eterno. El plan de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida es tan grande que ni siquiera lo podemos alcanzar a entender. Pero no podemos practicar eso. Siempre queremos que Dios nos responda inmediatamente, que si quiero una novia que me la dé al día siguiente, que si quiero un carro que en un mes ya lo tenga, que si quiero dinero que el Señor esté allí para dármelo. Todo
lo queremos inmediatamente. Y cuando Dios no lo hace, nuestra fe tambalea, nos desesperamos, nos angustiamos, ya no sabemos qué hacer. Y entonces vamos al banco a buscar ayuda, vamos a los sitios estos de internet, a buscar la novia por internet, porque dice el Señor no me está respondiendo, así es que vamos a hacerlo por aquí. El Señor tiene un propósito. ¿Cuántos se desaniman cuando Dios no les responde inmediatamente? ¿Cuántos abandonan el clamor cuando sienten la indiferencia de Dios? ¿Verdad? Esta mujer, fíjense ustedes lo que hizo ella. Dice Jesús, no respondió palabra. Pero luego sucedió algo también medio parecido. Los discípulos, es cierto que eran los guardaespaldas del Señor, ellos le decían al Señor con quién tiene que juntarse y con quién no. Porque ustedes recuerdan cuando el Señor se juntaba con los pecadores, todos estaban, uy Señor, pero es que esto no, ven acá, con este sí, con este no, ¿verdad? Los discípulos se pararon y le dijeron, Señor, despide a esta, pues está gritando tanto aquí que ya nos tiene aburridos y ya nuestros oídos están reventando, por favor, cállala y despídela, mándala afuera, mándala lejos. Si necesitas ayuda, aquí estamos nosotros para arrastrarla de las mechas y llevárnosla a otro lugar, ¿verdad? Y esta mujer tuvo que enfrentarse no solamente al silencio de Dios, sino también al desprecio de la gente que se suponía que estaban y eran del Señor. Hermanos, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? No estamos hablando de la gente de allá afuera, porque la gente de allá afuera lo máximo que le pueden decir a uno es, no seas bobo, ¿cómo vas a ir ahorita? Mira este clima tan bonito, ¿por qué te vas a meter a una iglesia allí a estar cantando y haciendo cosas? Vámonos a pasear, o te invito a comer. Mira que compré una carne riquísima y la voy a hacer estilo argentino, así es que te invito a comer. Y muchos dicen gracias y van. Y el Señor tiene aquí un banquete mucho más grande que eso, y le dicen al Señor, Señor, bueno, guárdalo para el próximo domingo, yo ahora voy a comerme la carnecita por ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces es la gente de adentro la que nos desanima. Aquellos en quien uno espera, aquellos en quien uno confía, aquellos que uno espera que le den un golpecito en la espalda y le digan, sigue adelante, no te desanimes, sigue orando, sigue clamando, sigue pidiéndole a Dios, sigue viniendo a la iglesia, ¿verdad? Muchos se alegran cuando ven que no vino a la iglesia. Ay, qué bueno, por fin no vi. Ya me estaba cansando porque esta como que es muy gritona, ¿no? Y cada vez que canta ahí tan destemplada, me hace destemplar a mí también, pero qué bueno que hoy no vino. Hoy sí voy a poder cantar con ganas, ¿verdad? Y no voy a tener nadie que esté gritándome aquí al lado. Y son los mismos, ¿verdad? Porque nosotros estamos de alguna forma esperando ver en los hermanos algo diferente. Que te animen, que te motiven, que te ayuden, que todo eso. Pero muchas veces no es así. Y miren ustedes que no es problema de la iglesia Lluvia de Gracia. Es problema desde la iglesia discípulos de Cristo de esa época, ¿verdad? Los discípulos estaban ahí. Y fueron ellos los que dijeron, Señor, mira, échala, despídela, saquémosla de aquí. Y esa mujer tuvo que enfrentarse a eso también, al desprecio de la gente afuera. El Señor dice en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no es cierto? Esta carrera que la debemos correr nosotros, no con nadie de al lado, ni siquiera con tu esposa o con tus hijos, es tuya, es tu carrera.
Y eres tú el que la tienes que ganar, eres tú el que tienes que llegar a la meta. Y si los otros se quedaron, qué pena. Pero eres tú el que tienes que llegar a la meta. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué dice? Puesto los ojos en el pastor, en el vecino, en el otro, si me saluda, si no me saluda, si me da o no me da, si me ayuda o no me ayuda. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, que fue el que murió por ti, que fue el que te salvó, el que te rescató, al que merece toda tu admiración, todo tu respeto, del único que tienes que esperar, que te salude, que te reciba, que te abrace, que te busque, que te llame, de nadie más. Pero nosotros estamos esperando de los otros. Puesto los ojos en Jesús, quien es el que te dio la fe, el que te dio la salvación. Y luego fíjense ustedes qué interesante lo que dice al final. Dice el cual, es decir, el Señor Jesús, se está refiriendo a él. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreció, ¿qué dijo? El oprobio. Menospreciando el oprobio. Él nos está dando ejemplo. Él fue a la cruz a salvarnos, a cumplir la misión por el cual Él vino a este mundo, menospreciando el oprobio, menospreciando el rechazo, menospreciando el desprecio, sin importarle nada de eso. Él fue a la cruz. ¿Qué tal que el Señor Jesús hubiera actuado como actuamos muchos de nosotros? Cuando alguien en la iglesia nos desprecia, nos rechaza, o no nos saluda, o cualquier bobada de esas, y el Señor Jesús hubiera dicho, no, mejor no voy a la cruz. Mejor hagámoslo de otra manera. Y es eso. Nosotros no tenemos puestos los ojos en Él y nos desanimamos con todas las cosas que vemos y ocurren a nuestro alrededor. ¿Cuántas sillas hay vacías en este lugar? Porque alguien un día no los saludó. Porque alguien un día dijo algo en contra de su hijo, de su hija. Y luego dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren lo que Él hizo en ese tiempo y lo que Él hace cada día por nosotros, para que vuestro ánimo no se canse, para que ustedes no se desanimen, dice el Señor. Eso es lo que Él quiere, que no nos desanimemos, así como Él no se desanimó nunca, a pesar de que la gente lo rechazaba, a pesar de que la gente no creía en Él, que lo despreciaba, nunca se desanimó. Pero miren ustedes la otra respuesta del Señor Jesús, y esta es la peor de todas, ¿no es cierto? Ya pasó dos, la mujer. Primero el silencio, la ignorancia del Señor Jesús, luego el desprecio, el rechazo de los que estaban a su lado, de los que se suponía que la podían ayudar para que se acerque donde Él. Pero miren, aquí viene la peor de todas, y es una respuesta inesperada de parte de Dios. Ella estaba pidiendo misericordia, ¿recuerdan? Estaba pidiendo misericordia. Dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que menos recibió del Señor Jesús con esas palabras fue misericordia. Miren ustedes qué duro. Miren qué duro esto. El Señor Jesús siempre fue muy frontal con todas las cosas. Ustedes han visto que Él a los fariseos, a los saduceos y a todos esos sacerdotes les decía sepulcros blanqueados, raza de víboras, ¿verdad? Aquí le dice a esta mujer, mira,
yo con ustedes, los cananeos, no tengo nada que ver. Los cananeos, ustedes recuerdan, eran un pueblo enemigo de los judíos, ¿no es cierto? Ellos, cuando antes de que tomaran la tierra prometida, ya estaban allí y tuvieron que los judíos ir a luchar contra ellos. Y no los destruyeron, como el Señor había dicho. Los dejaron allí y durante todo el tiempo fueron enemigos. Y dice, yo no he venido por ustedes, los cananeos, yo estoy aquí por las ovejitas de la casa de Israel. Y entonces dice que ella, en lugar de desanimarse, en lugar de cualquier otra cosa, vino, se postró delante de él y le dijo, Señor, socórreme. Ella se postró, se humilló y fue allí y se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, socórreme. Y ahí sí el Señor la remató, ¿no es cierto? Le dijo, sí, Señor, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y lo que pasa es que los judíos, a todos los que no eran judíos, a todos los gentiles, los llamaban perros, ¿verdad? Pero la palabra perrillo que usa la Biblia así en diminutivo era la costumbre de ese tiempo, de que habían perros grandes que eran los que usaban para cacería y para las jornadas que tenían afuera, ¿verdad? Los perros que llevaban a las guerras, o esos perros grandes. Pero los romanos tenían la costumbre, y luego los otros pueblos también adoptaron la costumbre, de que los perros chiquitos los usaban como mascotas. Entonces esos eran los perrillos, ¿verdad? Los perros pequeños que estaban dentro de la casa y que los tenían dentro de la casa. Y esos perritos eran los que hacían la limpieza de la casa, ¿no es cierto? Porque ustedes recuerdan que en ese tiempo no había servilletas, ni había cubiertos. La gente comía con las manos y usaban el pan para limpiarse las manos, ¿verdad? Para limpiarse las manos, o para coger la comida con el pan y lo comían, pero todas esas migajas, esos desperdicios caían de la mesa, y cuando caían, los perritos estaban allí para comerse ese pan que se desperdiciaba. Dice la figura que usa el Señor Jesús. Le dice, el pan es para los hijos, es para los de Israel, es para aquellos que están sentados a la mesa conmigo, ¿verdad? Y esta mujer usa esta figura y dice, sí, Señor, reconoce que eso es verdad, reconoce que es verdad. Pero ahí dice ella, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y fíjense ustedes, hermanos, esta respuesta inesperada de Dios no solamente era el silencio de Dios, no solamente era el rechazo de todos esta gente alrededor, sino que ahora era una respuesta que ella posiblemente nunca esperó del Señor Jesús, de cualquier otro judío tal vez, pero no del Señor Jesús. Y aquí tenemos que entender, hermanos, que el Señor es soberano para hacer y para decir lo que el Señor quiere hacer y decir. Amén. Nosotros no somos nadie para reclamarle al Señor por qué me dijo esto o por qué hizo esto conmigo. Porque el Señor es el Señor. Y ninguno de nosotros tiene el derecho de preguntarle por qué. Y cuando el Señor usa esta figura, ¿verdad? Tan dura, yo creo que cualquiera de nosotros se hubiera desanimado. Ahí sí. Porque una cosa era el silencio, otra cosa era el rechazo de la gente, pero otra cosa era escuchar del Señor Jesús algo que nunca quisiéramos escuchar. Ayer fue bien interesante en la despedida de Sami, de soltería. Estuvimos allí como unos 20 más o menos, ¿verdad? 21 estábamos, ¿ya? Y fuimos a un sitio de estos de paintball, que es coger las pistolas y matarse ahí los unos a los otros, ¿no es cierto? Y
Y entonces, una cosa bien interesante que pasó, y cuando Carlos dijo eso, a mí se me vino esto, ¿verdad? Era que les tocó el peor árbitro de todos los que habían ahí, porque era un mal genio del primero, ¿no es cierto? Enojado desde el principio, estaba así, y hablaba y todas esas cosas, y enojado. Y como los latinos somos un poquito indisciplinados, ¿verdad? Un poquito. Entonces el hombre se remató y estaba pero furioso, ya cada rato lo regañaba y le decía. Y Carlos decía, mire pastor, dice, aquí los regañan y todos riéndose, porque todos estaban riéndose, estaban felices, el hombre regañándolos allá y los otros y todos riéndose y felices. Y él les decía, no sé qué, y los otros, con la sonrisa en los labios, ¿no? Y Carlos decía que eso pasara en la iglesia, que eso pasara con el Señor, que cuando el Señor lo regaña o cuando el pastor lo regaña de vez en cuando por ahí, casi nunca, ¿verdad? Que la hermana Sana se dice, que nos riamos. Pero hermano, cuidado que el pastor vaya a regañar a alguien de la iglesia. Ahí no van a estar con la sonrisa como estaban allá en el templo. Eso ese mismo rato se va y no vuelve. O si el Señor Jesús lo hace, ¿verdad? Y esta mujer tuvo que enfrentarse a todo eso, pero la fe de ella fue lo suficientemente fuerte para mantenerse firme, para caer de rodillas allá a los pies del Señor y decirle algo que tocó el corazón del Señor. Primero, su actitud, su humildad, y segundo, la recapacitación que ella hizo respecto a la frase que usó el Señor. Y le dijo, sí Señor, pero aún los perritos comen de las migajas. Y si yo no soy digna de ese pan, yo quiero que por lo menos una migaja tuya yo me la pueda comer en este día y pueda mi hija ser sana. Porque yo sé que solo con esa migaja de tu poder, con sola esa migaja de toda tu grandeza, de toda tu misericordia, mi hija va a ser sana. No necesito todo tu poder, no necesito toda tu grandeza, solo una migaja, Señor, solo una migaja, y mi hija va a ser sana. Y el Señor fue conmovido en ese momento. Hermanos, cuando el Señor es duro con nosotros, ¿el Señor ha sido duro con algunos de ustedes alguna vez? Con todos, con todos. El Señor ha sido muy duro muchas veces con nosotros. Y siempre estamos con la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tú permitiste esto en mi vida? ¿Por qué tú dejaste que esto pasara en mi vida? Y viven amargados con eso y dolidos con Dios todo el tiempo porque Dios fue muy duro con ustedes. El Señor es duro. El Señor es amor, el Señor es misericordia, pero al mismo tiempo el Señor es soberano, el Señor es justicia. Y el Señor dice, al que ama, le da con la varita también. Y cuando el Señor hace eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Argumentar con Él. ¿Qué tal esta mujer que se hubiera puesto ahí a decirle, oye Señor, pero perdóname, yo sé que tú eres Dios, y un Dios de amor, un Dios de misericordia, y he oído que tú eres bueno y que tu bondad sobrepasa cualquier cosa, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me dices que soy una perrilla? No seas malito. Trátame diferente. Mira, yo vine aquí buscando tu ayuda, vengo a buscar tu misericordia y tú me tratas así de esa manera, Señor, por favor. Esta mujer no hizo nada de eso. Lo que nosotros hacemos todos los días con el Señor. Esta mujer lo que hizo fue
arrodillarse, caer a los pies de Él, reconocer la grandeza, la soberanía, el poder de Dios, reconocerlo, porque dijo, sí Señor, yo entiendo eso que tú estás diciendo y es verdad lo que tú dices, es verdad, yo lo creo, lo entiendo, tú conoces mi corazón, tú conoces todo de mí, y si tú dices algo es porque realmente soy así. Pero aún esos perritos comen las migajas que caen de la mesa. Nosotros, hermanos, estamos sentados a la mesa con el Señor. Porque el Señor nos dio a nosotros el derecho, por medio de su muerte en la cruz y de su sangre, nos dio el derecho de estar allí. Somos hijos, somos su pueblo. Somos, dice la palabra de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos lo máximo, somos de la nobleza de Dios. Y debemos estar sentados allí en la mesa. Pero hermanos, déjame decirte algo. En lugar de estar sentados en la mesa, nosotros hemos estado allí, comiendo las migajas que caen de la mesa de Dios. Porque para ti y para mí muchas veces es más importante lo que otros puedan decir de mí que lo que Dios dice de mí. Para ti y para mí muchas veces es más importante recibir el saludo de otro que recibir el saludo de Dios. No te importa entrar a este lugar y que Dios sea indiferente contigo por todo lo que has venido haciendo durante la semana y que Dios no te tome ni en cuenta, pero sí te interesa que el otro de tu lado te salude. ¿Quieres las migajas en vez del pan? Estás buscando la añadidura, como dice el Señor, y has olvidado buscar el reino de Dios, que es lo primero que tienes que buscar. Estás allí ahogado en tus problemas, en tus pensamientos, en tu dinero, en tu enfermedad, en tu desesperación de hacer algo, de lograr algo. Estás allí ahogado en eso. Pero cuando el Señor te pide hacer algo, cuando el Señor te dice, hagamos esto, olvídate de eso. Olvídate de esas cosas, olvídate de tu enfermedad, olvídate del dinero, olvídate de tus hijos, olvídate de tu esposa, olvídate de tu tiempo. Haz esto por mí y yo me encargo de lo demás. Yo te voy a dar el dinero porque soy tu proveedor. Yo te voy a sanar porque soy tu sanador. Yo te voy a dar todo lo que tú necesites porque yo soy tu Padre bueno. Y si yo lo hago con esas aves del campo, lo hago con los lirios del campo, ¿cuánto más no lo puedo hacer contigo? Pero ahí estamos buscando las migajas bajo la mesa, comiendo las migajas, en vez de estar sentados en la mesa comiendo el pan que Dios nos quiere dar. ¿Cuánto de tu tiempo es para Dios? ¿Cuánto de tu dinero, de tu casa, cuánto de tu familia es realmente de Dios? Buscar de Dios el pan. No te conformes con las migajas. Porque si sigues así, siempre vas a vivir viviendo de las migajas. Y los perritos de la casa se mantienen gorditos. Sandy está gordita de tanta cosa que se bota ahí en el piso de la cocina, de las migajas. Tiene su comidita también, pero casi no le gusta. Ella anda ahí buscando a ver qué se cae. Y está bien. La gente de allá afuera, hermanos, está bien. Y yo diría mejor que muchos de nosotros aquí. Tienen más plata, tienen más salud, tienen muchas cosas que muchos de nosotros no tenemos. ¿Ustedes creen que ellos están sentados a la mesa? No. Ellos están comiendo las migajas.
Dice el Señor que Él da todo para los buenos y para los malos también. El aire, el sol, el dinero, todo eso. ¿Cuál es la diferencia contigo y conmigo aquí en este lugar? ¿Cuál es la diferencia? ¿No estamos allí abajo también esperando las migajas de Dios y de recibir lo que sobra de Dios, en lugar de buscar, como dice el Señor, el reino de Dios? Y todo lo demás te lo va a dar Dios en la mesa, no bajo la mesa, no las migajas, te va a dar el pan, que posiblemente nunca lo has comido. El Señor quiere dártelo. No busquemos más las migajas, hermanos. No busquemos más las migajas bajo la mesa. Siéntate a la mesa con el Señor. Busca el pan que Él tiene que darte. Él te ofrece ese pan hoy día. Él te dice: yo soy el pan de vida. Si tú quieres, yo estoy allí para ti. Pero búscalo Él primero. Él primero, que Él sea el primer lugar en tu vida. Buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente a Dios. Que lo mejor de tu vida sea para Él, lo mejor de tu tiempo. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo allá afuera y cuánto tiempo estás invirtiendo para el Señor? ¿Cuánto de tu dinero está siendo invertido allá afuera? ¿Cuánto de eso está siendo invertido para el Señor? ¿Cuánto nos cuesta apoyar la obra de Dios? Pero qué fácil es salir allá afuera y gastarse 40, 50, 100 dólares en una comida. No busquemos